Hola, muy buenas. Estamos en la edición número 16 del Festival de Cine de Neiva Sin Excusa, con una invitada que hacía mucho tiempo el festival quería tener, que es Isabel Coixet. Isabel, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros durante el día de hoy en este festival en Neiva, al sur de Colombia. Isabel. Bueno, pues nada, encantada de estar con vosotros. Sí. Isabel, queremos, y yo especialmente felicitarte por el Premio Nacional de Cinematografía del año pasado, del año 2020, que además te cogió allí justo habías terminado de rodar la película, por lo que entendemos, Sí. en enero y febrero, justamente antes de que el mundo, de que nos encerráramos todos, y luego el estreno tuvo ahí sus mañana, y finalmente se estrenó, ¿no? Y quiero recomendarles a los que nos están viendo el discurso que diste al recibir a la aceptación del premio, que es realmente muy bueno, está publicado en algunos medios de comunicación, por supuesto, y en esos 12 puntos, que es una declaración no solamente de recomendaciones, sino sobre todo de guía y de amor al cine, ¿no, Isabel? Sí, bueno, yo no soy muy buena haciendo discursos, ¿no? Pero me pareció que, bueno, que quizá era el momento de decir algunas cosas que siempre he pensado y que he dicho, no son cosas nuevas, ¿no? Pero las he Sí. dicho de una manera, pues eso, deslavazada, y el discurso era una manera de unirlas, ¿no? Y es lo que realmente siento. Bueno, yo creo que el discurso era, desde luego, la gente que quiere hacer cine. Me parece que hay unas cosas que no te enseñan en las escuelas y que la vida sí que te enseña. Entonces, bueno, fue una manera de decir, bueno, lo voy a unir todo ahí. Sí, sí, sí. Y hay un punto interesante para mí es cuando te refieres a los actores, tú que has trabajado con actrices y actores en diferentes idiomas y, en fin, con un espectro muy amplio y de unos muy conocidos y otros no tanto, pero todos muy buenos, de que hay que querer, vamos, que hay que estar con los actores, ¿no? Quererlos, porque de lo contrario, Sí, yo creo que hay que establecer vínculos, pero bueno, yo creo que eso también se puede extender a todas las personas con las que trabajas, ¿no? Aunque también, cuidado, también puedes trabajar con gente que no te cae bien o que no te gusta. Yo lo encuentro muy difícil, ¿no? Creo que esa cosa de esfuerzo colectivo que tiene una película, si no se lleva con humor, con cariño y con ternura y con delicadeza, es muy difícil que salgan, no sé, que esa experiencia sea placentera, ¿no? sí, En cuanto a los actores, yo creo que los actores, pues bueno, hay que conocerles, hay que estar a la escucha, hay que comprender qué necesitan en un determinado momento, ¿no? Aunque recordemos siempre que los directores somos gente que lo utiliza todo, con lo cual, de alguna manera, para mí, que los actores estén bien y estén a gusto es algo que va a repercutir en el resultado final de la película, ¿no? Pero muchas veces también hay que admitir que el actor, con, con su presencia, con su fisicidad, te lleva hacia lugares, a lo mejor que no encajan absolutamente en el prototipo que tú habías escrito, porque el papel, la creación a solas, a veces, pues bueno, te lleva a obsesionarte con cosas que luego a la postre puedes entender que no son tan capitales, ¿no? Para contar la película. Y yo creo que estar a la escucha de hacia dónde quiere llevar o cómo siente el actor, el personaje, también es una manera de enriquecer, ¿no? Lo que tú has escrito. No digo que uno haya tengas que admitir todas las propuestas del actor, pero estar a la escucha de ellas, ¿no? Y alguna idea interesante y estimulante siempre se encuentra. sí. Se me ocurre aquí, Isabel, con este comentario que nos haces, es que, por ejemplo, en mi campo, que es el periodismo, que uno, también salimos a cubrir a hacer una entrevista, un artículo, lo que sea, con una idea más o menos, ¿no? Y la realidad, en mi caso, te suele alterar las cosas, ¿no? Y al principio, cuando yo era, ya hace unos cuantos años estaba en esto, ahí me ponía muy nervioso, porque claro, ibas con una cosa muy, muy, muy más segura. Y luego terminé aprendiendo muy pronto
que la realidad lo que ha hecho en mi caso es mejorar esa propia pieza con la que yo iba, sin estar, como tú bien dices, seguramente todo, a recibir todo, pero en tu caso también la realidad se te ha impuesto y has tenido que cambiar muchas cosas, ¿o no? A veces he tenido que cambiar cosas que yo me había empeñado muchísimo, ¿no? Pero tengo que decir que a juzgar por los resultados, cada vez que he cambiado algo que yo me había obsesionado demasiado ha sido para bien, en la mayoría de los casos. En otros casos hay pues desde pues eso, incidencias meteorológicas o Ujú. físicas, ¿no? Sí, El actor de repente pues no se encuentra bien ese día y tú sabes que solo tienes hasta las 6 de la tarde para rodar una escena, ¿no? A veces he tenido vamos, yo recuerdo un caso que siempre me sentiré culpable, ¿no? De haberle, de haber obligado a un actor, pobre a Gabriel Byrne, que rodara una secuencia a 18 grados bajo cero cuando tenía un resfriado tremendo, ¿no? O sea, ya. esas cosas a veces te quedan, ¿no? Yo me acuerdo mucho de estas cosas, ¿no? Él Sí. también, cada vez que me ve, me lo recuerda, En lo porque que se le convirtió aquel supliqué, resfriado. sí, sí, le supliqué que lo hiciera y él estuvo de acuerdo, porque es que al día siguiente ya no íbamos a estar allí, ¿no? Y era una escena fundamental de la película. Mm, Pero, pero bueno, no sé, uno tiene que jugar con eso también, aprender a barajar y a manejar, pues eso, las inclemencias del tiempo, el estado del actor, lo que tú soñabas, las posibilidades reales del lugar, porque un rodaje se produce en un lugar específico, en un momento específico. Entonces, tú tampoco puedes decir, bueno, hay directores que lo han hecho y hay productores que se lo han permitido, ¿no? En mi caso no ha sido así, con lo cual he tenido que jugar a veces pues eso, en campos desconocidos y en situaciones pues muy difíciles, pero me parece que todo eso también forma parte, ¿no? De la experiencia vital de ser director, de dirigir. sí, sí. Si no he contado mal, ha firmado 25 títulos entre largometrajes, series, documentales, cortos, eh, vari- participando en una película colectiva como la de Paris, Jeté en Paris, en fin. Y recordamos rápidamente un poco a los que nos están viendo, pues títulos como Cosas que nunca te dije, Mi vida sin mí, La vida secreta de las palabras, La librería, que luego hablaremos de ella por lo que me compete a mí especialmente, Elegy, por supuesto, la relación de Isabel con la literatura, adaptaciones, también hay un romance muy bonito allí, siendo la gran mayoría de películas guiones propios, originales, ¿no? Y me gustaría empezar ahora, seguir ahora con una pregunta del futuro en el que tú ya has estado con Foodie Love y es rodar series en plataformas, en streaming, en esto que ya está, en lo que ya estamos, ¿no? Vamos a ver, es una pregunta que seguramente pues, me la habías hecho hace unos años, te hubiera dicho otra cosa, ¿no? Pero yo soy un cineasta que quiere contar historias. Si ahora las personas, el público, están más receptivo a hacerlo desde una plataforma o hacia una plataforma, pues yo voy a trabajar, yo voy a contar historias donde tenga una oportunidad para contarlas y para que la gente las vea. No creo en lo de hacer cosas para tenerlas en un cajón o para que las Ujú. vean 6 espectadores, ¿no? Que está muy bien, es estupendo, ¿no? Pero mira, para ponerte un ejemplo, el día que Titán ganó la Palma de Oro en Cannes, pues Ujú. bueno, yo estoy aquí en un pueblecito en Francia y al lado hay una ciudad un poco más grande, Carcassonne, y entonces yo pues fui a ver la película al día siguiente, ¿no? Sí, Que la estrenaran, ¿no? Y éramos 4 espectadores en la sala. Una película que acaba de ganar la Palma de Oro en Cannes, con lo que supone de eco, de sí, publicidad, de sí, todos los medios hablando de ella. O sea, si esto sí, sucede con una película que ha ganado la Palma de Oro, ¿qué va a suceder con todas las demás? ¿Qué va a sí. suceder con todas esas películas almacenadas que están esperando ahí, que no saben si se van a estrenar, si no?
Todo esto, yo creo que hay que ser, yo al menos ahora, igual dentro de 2 años cambio de opinión, pero yo creo que hay una cosa fundamental que es ser pragmático, Sí, es contar historias donde te dejen y donde sí, los espectadores las puedan ver. sí. Contar, que es un verbo precioso, ¿no? Para los escritores, para todos los creadores, ¿no? En el caso tuyo, cinematográficamente. Y con lo de las salas de cine, he recordado, y si no te importa, contarnos algo del cine Texas o Texas, que hace un año más o menos, si no me falla la memoria, fue cerrado. Y allí en ese cine, con tu abuela, está parte de la cineasta, de Sí. la gran cineasta que tenemos hoy con nosotros, Isabel. Bueno, es un cine de barrio, es un cine que, no sé, nosotros vivíamos a 40 pasos de ese cine, mi abuela era taquillera en ese cine, mi abuela Trini, y bueno, yo pasé allí muchísimos momentos de mi infancia y yo creo que la fascinación por el cine viene de estar allí y de ver un mundo, por un lado familiar, porque estaba cerca de casa, mi abuela trabajaba en ese cine, pero por otro lado completamente fascinante y completamente fuera del alcance de nuestra realidad, ¿no? De un barrio de Barcelona, de gente humilde, ¿no? Entonces, es verdad que ahora, pues bueno, evidentemente, pues hay muchos cines que han cerrado, muchos más que cerrarán, pero ese cine para mí tiene una significación especial porque se ha mantenido, pasado por muchos dueños, pero se ha mantenido hasta ahora, ¿no? Mm, La pandemia ha sido la última estocada hacia ese cine, hacia muchos otros y sobre todo yo creo que a la hora de ir al cine está afectando a la gente y está afectándolo hasta en países como Francia, que es un país donde yo diría que es de los países europeos el que más, que más audiencia tienen las películas, ¿no? Y evidentemente, pues hay muchos autores ahora que están escribiendo. Es muy gracioso porque hay autores que ven, directores que ven esto como no, esto es el fin del cine, otros como, de alguna manera también como ignorando los datos, no, cada vez hay más entusiasmo por ir al cine, esto no es verdad, esto no es así, más entusiasmo no hay, pero nosotros yo creo ya sé que me repito, pero el pragmatismo es fundamental, ¿no? Y cuando hice la serie de televisión que hice, pues yo no me lo planteé como algo diferente, ¿no? En cuanto a mi oficio, no me ujú, planteé contar de otra manera. Quizá, es verdad, a la hora de dirigir yo no tuve ninguna sensación de diferencia. A la hora de escribir sí, porque hay una estructura, que es la estructura de las series, donde ujú, pues bueno, pues tienes que acabar el capítulo con algo que haga que la gente quiera ver el otro, ¿no? sí. Pero a la hora de rodar, para mí fue exactamente lo mismo. Que siento nostalgia por ese momento del cine, pues claro, claro que la siento, la sentimos toda la gente de mi generación, pero a la vez hay una pulsión que es casi más importante que la nostalgia, que es el conectar, ¿no? Y eso es algo que para mí Ujú, es fundamental, sí, sí. conectar con lo que hago, o sea, que a través de lo que hago haya un intento, una búsqueda de entender el mundo. Yo no digo que lo Ujú, haya entendido, ¿eh? Para nada. ujú, mm. Creo que me moriré sin entenderlo, pero bueno, al menos me he convencido a mí mismo que la búsqueda es lo importante. Sí, sí. Es un poco lo que nos ha pasado a nosotros los periodistas, y perdona que va trayendo con la prensa escrita y la llegada de Internet. Y yo, como tú, ya desde el año 2008, 2009, dije, tengo que aprender y cómo contar de la mejor manera posible mi reportaje, mis entrevistas, mi lo que sea, también en Internet. Es explorar, como tú dices, ¿no? Es ampliar la búsqueda en suma, ¿no? Sí, 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 bueno, la prensa, pues igual que el cine, ¿no? Es otro medio en el que las cosas, o sea, si miras, yo qué sé, las cifras de lectores del New York Times, de los últimos, o sea, la cascada de bajadas de los Sí, últimos 8 años es alucinante, ¿no? sí. Y qué se puede hacer, ¿no? O sea, yo no veo a gente de menos de 30 años comprando el periódico, ¿no?
Pero lo están consultando por aquí, por internet, están viendo. En W Magazine, por ejemplo, el 25% de los lectores está entre 18 y 25 años, fíjate. Y es una Claro. revista literaria, con lo cual me alegro mucho. Pero bueno, ya dejo la cuña publicitaria y de quejarme del Muy mundo del bien, has hecho muy periodismo, bien. Le has puesto de una manera muy sutil, me ha muy gustado. sutil. Y bueno, el año 89, demasiado viejo para morir joven. Pero hace 25 años, cosas que nunca te dije. Me gustaría que viéramos un minuto más o menos, un minuto y un poquito más de una escena de esta película que está rodada en inglés, pero la tenemos un poco doblada, está doblada al español, porque allí encuentro yo, Isabel, luego te vamos a comentar, temas clave del universo Coiset. La vemos entonces, Isabel. Vale. Tú siempre me preguntabas en qué momento había empezado a quererte. Empecé a quererte exactamente cuando llamaste para decir que me dejabas. De hecho, fue en ese preciso momento cuando olvidé el amor que sentía antes. Me olvidé de la ternura y del sexo, de tu lengua. Me di cuenta de que lo que había sentido antes no era más que el simple reflejo de lo que es el amor. Descubrí que no te había querido nunca. Bueno, pues aquí hay unos en esta escena y luego la película que realmente a mí me gustó muchísimo y fue con la que obtuviste el primer guión Goya al guión original, si no estoy mal, ¿verdad? Sí. Bien, pues en estas películas de Isabel Coixet, si me permites, Isabel, yo creo que hay un hilo narrativo, hay unas temáticas que son, por un lado, personajes al borde de algo, Ujú. que están en transición entre lo que fue y lo que serán, y lo vamos viendo en el transcurso de la película, evidentemente. Segundas oportunidades, por supuesto, viene aquí las segundas oportunidades. Cómo ser otro, el cambio, cómo mudar de piel, ¿no? Eh, lo que quisimos vivir y no hemos podido vivir por miedo, en fin, por muchas cosas. Lo que callamos, por supuesto, la pérdida. Pero todos estos temas con dos aspectos que me parecen que son cruciales y es en la atmósfera del amor, con todo lo que eso significa, y la presencia y amenaza de la muerte, que está Pues por lo has ahí resuelto revoloteando. muy bien. Sí, pero ¿no te parece que al final esos son los grandes temas de casi todos los cineastas? O sea, es que no hay muchos más, ¿no? Incluso cuando, pues, no sé, otro tipo de cine, pues no sé, más preocupado por cuestiones sociales, al final muchas veces se utiliza el hilo conductor de una relación sentimental para explicarlo, ¿no? Sí. Porque yo creo que al final hay un momento, antes o después, que nos damos cuenta que esos temas bueno, gente que en su momento, yo me acuerdo cuando hice cosas que nunca te dije, que la gran acusación era que por qué no hablaba de, pues eso, de la España después de Franco, ¿no? Ya. Entonces, claro, al final yo creo que un autor también es más genuino cuanto más fiel a sí mismo es, ¿no? Y a mí en el momento en que escribí cosas que nunca te dije, pues sinceramente, no, las cosas que me importaban era quién soy, cómo me ven los demás, esa imagen que se refleja en mí condiciona mis relaciones, cómo se vive a una pérdida cuando uno se da cuenta de ese momento ese momento de la verdad, ese momento de cristalización del amor, que es un concepto pues, desde Goethe hasta Stendhal, hasta nuestros días, siempre es un tema capital, ¿no? De los libros, de las películas, del teatro, de la danza, del arte.
Yo creo que todas esas cosas el cine tiene una capacidad maravillosa para contarlo y también para lo contrario, ¿no? O sea, yo creo que no hay nada más triste que una película en la que dos personas se supone que se quieren y tú estás sentada en el sillón y notas que no tienen ninguna química, ¿no? Y que no pasa nada, ¿no? Aunque los personajes Sí. estén bien definidos, dibujados, los diálogos tengan sentido, ¿no? Mm. Yo creo que la capacidad de estar, por ejemplo, de estar sola ante la pantalla, ante la cámara que tiene Lily Taylor, pues no hay tantas actrices que lo tengan y lo hayan tenido, ¿no? O sea, Sí. yo creo que también una de las cosas fundamentales es que esa película conectó con el grupo de gente que la hicimos de una manera muy, muy visceral. Yo creo que todo el equipo estábamos en ese momento en los late 20s, early 30s, donde hay un momento que te preguntas, pues esto es todo. Y sobre todo te preguntas si esto que has sentido es eso de lo que hablaban los libros y las películas. Sí, sí. Es que además, volviendo a ver, es que la película en estos días, esa escena que hemos puesto me recordó de alguna manera la voz de Virginia Woolf, por ejemplo, cuando en los años 20, con la señora, es decir, y además mujer, pensando en voz alta lo que va a ocurrir ese día, por ejemplo, la señora Dalloway, en fin, en tantas Sí, sí, otras, sí. otras La novelas, señora ¿no? Dalloway es capital también a la hora de esa voz interna, ¿no? Sí. Ujú, ujú. Que es una voz interna que también luego está, ya veremos, por ejemplo, en Mi vida sin mí esto. Pero no quiero pasar antes sin el tema del amor, em, que está presente en todas tus películas prácticamente. Y también me hace recordar a tus películas, Isabel, algo lo que decía Schopenhauer, y es que si acaso el amor, es decir, lo que nos une a todos al final ni es el dinero, es el amor. El punto de unión de todo el mundo es que todos queremos querer y que nos quieran. Da igual la edad y todo lo que sea de esto, ¿no? Y que si acaso el amor no es más que una estrategia o la estrategia del universo lo que, para la no extinción y que uno siga viviendo, es decir, con hijos, sin hijos, da igual, que tú quieras seguir avanzando. ¿Qué opinas? Porque es parte de sus películas nos muestran Pues que eso, es ¿no? que es una estrategia muy inteligente, porque es lo que evidentemente no solo el amor entre, pues eso, entre madres, hijos o parejas o Ujú, familias o lo que sea, ¿no? Sino el amor a la naturaleza, el amor a la idea de la superación, mm, de que a pesar de todo, contra todo y por todo, merece la pena vivir, ¿no? No sé, yo creo que eso tiene que ver con un sentimiento amoroso bueno, que los que son afortunados lo sienten hacia otras personas y quizá los menos afortunados pues lo subliman en otros aspectos, con otros aspectos de la vida, ¿no? Pero sí que yo pienso que es el gran motor, que tiene su némesis, que es el odio, ¿no? Que el ujú, odio, yo cuando la gente habla, no, es la otra cara del amor, yo no diría que tanto que es la otra cara, ¿no? Yo creo que es el otro gran motor del mundo, por desgracia. Es mucho sí. más divertido, sería mucho más divertido que fuera el amor si eliminamos de la ecuación el amor al dinero, Ujú, 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 que el amor al dinero tiene siempre unas consecuencias funestas para las personas. mm, mm. Bueno, vamos ahora al año 2003, que es quizá con la película Mi vida sin mí, que es la que yo creo que te da ya realmente la resonancia internacional. En Colombia es una película que fue muy bien acogida, no solo en Colombia, en muchos países, pero hablo de Colombia, que es mi país también, además de España, por supuesto, y que es una adaptación, está basado en un cuento de Nancy Kincaid, y vamos a ver ese momento de Sarah Polley haciendo su lista,
¿Qué es lo que parte conectó con todo el mundo haciéndonos listas? Isabel, vemos esta escena, por favor. It's time to start making some plans. I love you, my little orange. I love you so much. Senza fine, tu trascini. Are you sure this is anemia? They just told me I need to rest, so it's your turn to take care of me. I think I'm gonna like taking care of you. Yeah. Hi there. I'm Anne. I'm also Anne. Oh, yeah? There you go. So you just moved in, or? Happy birthday, my darling little Patsy. Now you're 5. Mommy sends you millions and millions of kisses. Senza fine, tu sei un Hi. senza Haven't seen you here before. No. Were you watching me while I was asleep? Yeah, for a little while. Sorry. Why? You're drooling. You drool when you're asleep. nelle tue mani. If you don't kiss me right now, I'm gonna scream. Mani senza Fantástica película, fantástica actriz, Mark Ruffalo también, por supuesto. ¿Cómo ves esta película hoy? ¿Qué te dicen, Isabel? ¿Qué me dice? Wow. Bueno, me habla de la persona que yo era cuando la hice. Me habla de una serie de preocupaciones que empecé a tener en ese momento, ¿no? Bueno, ¿qué pasa si en ese momento pues yo tenía una niña muy pequeña? Y empecé a pensar, bueno, ¿qué es esto de qué va a pasar cuando... ¿Qué pasaría si yo me desapareciera, ¿no? ¿Cómo lo llevaría, no? Es también el momento, pues eso, a los 30 y pico, ya ves, pues eso, ya has conocido muertes, ¿no? Y son personas que te acompañan, ¿no? Pero no están. Y un poco todo eso pasado por un filtro de obsesiones como las playlists, las lavanderías, las peluqueras perdidas, las personas perdidas, cómo es que es para mí una heroína, que es algo muy, muy, muy diferente de lo que sería para un hombre el héroe, ¿no? O sea, para mí una heroína es una mujer que limpia profesionalmente una escuela, una universidad a la que no ha podido ir y luego llega a su casa y tiene que hacer la comida y tiene que llevar a sus hijas y vive de una manera precaria. Para mí esas son las heroínas. Que yo creo que evidentemente es una cosa que cuando se habla pues eso, de las superhéroes y superheroínas, no se habla de gente que vuela. A mí la gente que vuela no me interesa nada, no me interesan las persecuciones de coches, no me dicen nada, no. Y sobre todo porque he visto una persecución, ya Michael Mann las ha rodado muy bien, ¿no? Sí, No ya hace vista falta, todas, ¿no? no hace falta volver a rodarlas, ¿no? Pero sí que creo que se puede explorar las maneras que tenemos de afrontar la vida sabiendo que vamos a morir. Ese para mí siempre es el gran tema. Y es un tema que está, desde luego, está en todas mis películas. Sí, este inciso de las heroínas y de la mujer, que del año 2003 al 2021, pues se ha avanzado muchísimo frente a igualdades, a cosas respecto a las mujeres y los hombres. ¿Cómo sientes este momento de la mujer? ¿Qué más? Nos falta mucho, en el caso sobre todo a los hombres, por esa cuestión de igualdad. ¡Ay! La pregunta no el millón, de los 2 millones. Es que claro, a veces es complicado, ¿no? De repente darte cuenta de que muchas de las cosas que has dado por superadas o por hechos, pues todavía no lo están, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que estamos en un momento donde cada vez las prioridades cambian. Yo no puedo ver
una imagen más ni un comentario más sobre lo que pasa en Afganistán sin pensar, pues sí, ahora la vida de ellas va a ser un infierno, pero es que en los últimos 20 años tampoco ha sido un parque temático, ¿no? Quiero decir, yo creo que desde el momento en que una mujer es obligada a llevar una especie de tienda de campaña puesta, no sé, para mí es tan evidente que es imposible que las cosas funcionen bien y que todavía haya gente que piense que no, que es una opción cultural. Vamos a ver, una opción cultural no puede ser que una persona vaya completamente cubierta. Es que no es algo, no es algo que tenga sentido y que sea humano. Entonces, a partir de ahí, pues no vamos bien, ¿no? Sí. Las imágenes que nos devuelve constantemente todavía la prensa, las noticias, de alguna manera es como, vamos ahí, las mujeres estamos ahí como buscando el sitio en la foto, que al final lo único que quiere decir el sitio en la foto es el sitio en el poder, y siempre hay, no sé, siempre hay un montón de rémoras, ¿no? Y la gente de mi generación que llevamos pues toda la vida luchando, pero desde, yo qué sé, es que yo no soy una persona que especialmente me ha interesado, ni Simone de Beauvoir, que me interesa, pero no de una manera específica. O sea, para mí había algo, yo tenía 5 años y yo ya veía que los niños les trataban de una manera diferente y ya veía que las cosas no eran igual, que la sociedad no era igualitaria. Entonces, claro, llevo toda la vida como, oiga, sí, no, puedo ganar lo mismo, puedo, pidiendo permiso. Llega un momento que no tienes ganas de pedir permiso, ¿no? Y sobre todo no tienes ganas tampoco porque hay una fatiga mental extra, una carga mental extra que es explicar cosas que a ti te parecen como de sentido común, incluso a personas inteligentes, ¿no? A personas básicamente, o sea, como formadas y que se supone son aliados nuestros, tanto hombres como mujeres. Entonces hay unos hábitos que están ahí como metidos y que es muy, muy difícil cambiar, ¿no? Entonces yo opto a veces opto por el golpe en la mesa, a veces por el chiste, por el sentido del humor, por intentar educarme, por ejemplo, en la cuestión pues sin ir más lejos, porque es algo que está en la calle en las noticias todo el rato, ¿no? Ahora, por ejemplo, no sé, imagino que habrás visto, pues eso, las imágenes estas, las fotos que nos enseñan, pues que en los 70 las mujeres en Afganistán llevaban minifalda. Entonces ahora mucha gente publicó estas fotos y ahora hay toda una serie de gente, incluso de religión musulmana, que dicen que el occidente siempre trata de occidentalizar las cosas y que no podemos, que no es el gran problema el de la minifalda. Pues yo diría que el gran problema sí es el de la minifalda. El gran problema es el del cuerpo, finalmente. ¿Cuál es la única diferencia entre los señores de la toalla en la cabeza que salen ahí, los 18 en el despacho del presidente de Afganistán, y todo ese mundo, que es la mitad del mundo que no está y que se la intenta borrar, pues eso, con el burka, llámale burka, llámale tienda de campaña en la cabeza, el insulto, el paternalismo de no puedes salir de tu casa si no es acompañada, y sobre todo la mentira, ¿no? De vamos a respetar los derechos de las mujeres. ¿Qué es esta mentira? No sé, cada vez que pienso que se están ganando cosas, y es verdad, muchas veces nos olvidamos, se van ganando cosas, pues veo que no es así, ¿no? Es verdad, cada vez hay el punto del cine, cada vez hay más mujeres directoras, es verdad, más voces de mujeres. Yo es que quiero la mitad, y si puede ser un poco más, la verdad, francamente. Yo ya no estoy ni por la mitad. Yo ya no estoy ni porque me paguen lo mismo que a los hombres, yo quiero un poco más. Claro, no, lo que merece por lo que consideras tú que mereces.
Claro, sí, 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 efectivamente. No es en términos comparativos, sino lo que merece cada uno, ¿no? En ese sentido. Bien. Eh, vamos a pasar a otra mujer, pero en tus películas, que están presentes siempre, pero, por ejemplo, vamos a recordar La vida secreta de las palabras, Elegy, El mapa de los sueños de Tokio, buenísima, por supuesto. Y llegamos ya directamente a la librería, Isabel, también basada en un libro de Fitzgerald, Penélope Fitzgerald, y protagonizada por Emily Mortimer, buenísima también en esa interpretación allí. Obtuvo varios premios, entre esos los principales premios Goya en el año 2017, se estrenó el 16 y los premios se dieron el 17, creo recordar. ¿Cómo ves la librería hoy en día? Además, con todo lo que está cayendo respecto a la cultura, la mujer ahí delante luchando, esta chica. Bueno, yo creo que primero, basta, si nos vamos a los orígenes de la película, que es la novela de Penélope Fitzgerald, piensa que Penélope Fitzgerald escribió esta novela después de que, bueno, a los 60 y pico, cuando sus hijos estaban criados y estaban más o menos encauzados en la vida, cuando, pues eso, el cuidado de su marido, que estuvo enfermo toda su vida, pues le dejó un poco de respiro, ¿no? O sea, una mujer de una cultura y de un talento inmenso que tuvo que esperar a los 60 años para empezar a escribir. Ya a partir de ahí ves, pues bueno, la película, mucha gente me pregunta, pero ¿podría haber sido también un librero? Yo pienso que a un librero nunca le hubieran hecho el mobbing / bullying que le hacen a una librera, ¿no? Sí. El hombre del banco no le hubiera explicado las cosas como si fuera idiota, la gente no hubiera discutido su elección, ¿no? O sea, como mujer todo el rato te estás enfrentando a personas que intentan explicarte, incluso cuando te alaban, intentan explicarte lo que has hecho, ¿no? Y para mí es como una gran parábola sobre pues eso, sobre lo que habla Rebecca Solnit en Men Explaining Things to Me, ¿no? Esta cosa del mansplaining, ¿no? De creerte que esa mujer que tienes delante no sabe lo suficiente ni está capacitada para tomar decisiones. Y bueno, en una sociedad pequeña, ya sabes, ¿no? Pueblo chico, infierno grande, ¿no? En una sociedad pequeña, pues todas esas tensiones están están hilvanadas en una trama muy sencilla, pero yo cuando la leí, pues algo me tocó y me tocó muchísimo, ¿no? Y siempre digo, y es verdad, que Florence Green soy yo. Florence Green eres tú. Seguro que sí. Y hablando de mujeres, tenemos en Nadie quiere la noche, que se juntan en Nadie quiere la noche dos cuestiones. Josephine, cómo Josephine Pierry va en busca, protagonizada por Julie Binoche, va en busca de su marido, el explorador Robert, que está buscando la ruta del Polo Norte, y se juntan aquí la búsqueda de la mujer, todo lo que tiene que hacer, los obstáculos, con un tema del Polo Norte hoy en día, Isabel, como sabes, que ya se están las potencias, es decir, que ya Polo Norte pasado mañana no hay Polo Norte. No hay. Tal cual, ¿no? No va a quedar ni polo, ni casquete polar, ni va a quedar nada. Sí, que es otro de los temas de Sin Excusa este año, un poco el medio ambiente, el equilibrio, y en esta película, claro, nos recuerda eso, por un lado, la mujer, la presencia, la búsqueda, la ciencia y este drama que estamos viviendo con cómo desaparece Polo Norte y las potencias buscando cruzarlas inmediatamente. Sí, ¿no? Y esa ambición, bueno, es una película sobre una ambición, pero una ambición sesgada, ¿no? O sea, la única manera de que una mujer como Josephine, el personaje de Nadie quiere la noche, obtenga la gloria es a través de la gloria reflejada del marido, ¿no? Pero la realidad es que Josephine fue una mujer que recaudó el dinero para que su marido pudiera hacer esta expedición. Y él nunca quiso compartir eso con ella, ¿no? Pero claro, todo eso encima con
con la mirada hacia las personas que eran los auténticos habitantes de la Antártica y de cómo ese polo norte idealizado por el mundo victoriano, a la postre era un lugar donde pues eso, comunidades inuit pues vivían los escasos meses que podían, ¿no? Entonces, como de repente pues el hombre blanco llega con su banderita y sus guías inuits y descubre algo que estaba descubierto, porque en el mundo descubrir, el descubrimiento siempre es a partir del hombre blanco que llega y dice que descubre, pero habían, pues eso, como en toda América Latina, ¿no? O sea, ¿qué es este descubrimiento? Las personas allí vivían y tenían su civilización y sus costumbres. De repente llega un señor con unas carabelas. ¿Qué es esto, no? Pero bueno, ahí tenemos muchas cosas que poner en cuestión, ¿no? Cosas que ahora yo creo que afortunadamente las nuevas tendencias de la historia ya conceptos como el descubrimiento ya no funcionan. Nunca debían haber funcionado, pero no funcionan ni son corrientes históricas que uno tenga que tener en consideración, ¿no? Pero bueno, la historia de David y Lanzo también es la amistad, es como de alguna manera esas dos mujeres han sido utilizadas por un hombre que al final es el que se lleva la gloria, mientras que bueno, pues ellas languidecen en esta especie de eterno invierno polar por nada. Bueno, ya nos vamos despidiendo, pero antes de llegar a Nieva en Benidorm, hago una parada muy rápida en Elisa y Marcela, del año 2019, que también es una historia del primer matrimonio entre parejas del mismo sexo, en este caso dos mujeres, y con todo lo que está pasando, una parte de involución pareciera frente a la intolerancia, incomprensión, en fin, no solo en España, sino en algunos países, sobre todo donde la ultraderecha parece que coge ventaja. Y luego llegamos a Nieva en Benidorm, que es la película última, la más reciente de Isabel. Vamos a ver un momento del tráiler en inglés, Isabel. Bien. Is a way to feel there's always something happening. And if there isn't, there's always a promise. I want to see your ugly face, brother. Where is Daniel? Mr. Riordan. Where the hell have you come from? Enjoy life, Peter. That's what we all want. What do you know about Daniel? ¿Estás seguro que no quiere que me quede? Se fía de ese hombre. I would like to report the disappearance of my brother, please. You're something Daniel wasn't. Yes, sir. Innocent. Y aquí en esta película se cierra, ¿no? De alguna, están condensados otra vez los temas que vimos en Cosas que nunca te dije, con esas segundas oportunidades, con todo aquello, el amor, en fin, todo esto que hemos comentado. Y con una frase que dice, aprovecho para decir la estupendísima actuación de Timothy Spall, y luego la frase que dice Carmen Machi de Silvia Plath, citando a Silvia Plath, y si me permite la digo aquí, que dice, le dice a él, ¿no? Le dice ella: si no esperas nada de nadie, nunca te decepcionarán. Bueno, esa frase es una frase de un texto de Silvia Plath que también vivió un tiempo, unos meses en Benidorm, y que para mí es, bueno, tenemos un personaje que ha vivido así toda su vida, que ha vivido sin decepciones porque no ha confiado en nadie, ha estado cerrado al mundo, sabiendo que el momento que te abres al mundo vas a, como ser vulnerable, vas a sufrir, ¿no? Pero ahí donde queda el sentido de la existencia, ¿no? Si no, vivimos en la espera eterna, vivimos en las ganas, en la urgencia, vivimos en
en el ansia de conocer al otro, de conectar con el otro y de ser mejores, ¿no? Sin ese impulso, es que la vida no tiene ninguna gracia. Y yo creo que justamente Silvia Plath lo sabía, y esa definición que hace de la no vida, de la no existencia, es muy bonita, ¿no? Bueno, yo conecto mucho desde adolescente con la Plath. con los poemas, con la novela, con los textos de Silvia Plath. Sí, sí. Y todas las películas, casi todas las películas de Isabel nos conectan con esa realidad de vivir. Es el carpe diem, al final, lo que nos estás diciendo, ¿no? Recordando. Y te lo agradezco y te lo agradecemos en Sin Excusa y en W Magazine. Isabel, muchas gracias por esta conversación y por esas películas, insisto, que nos regalas ya 25 títulos entre pitos y flautas, como decimos en Colombia, y esperamos la próxima. A ver, ahí voy a intentarlo. Está difícil, pero voy a intentarlo. Oye, pues nada, muy bien. Un placer bueno, y muchas gracias a todos. Adiós, Isabel. Chao.